Bien, este, voy a hacer un planteamiento teórico, bueno, más bien hipotético, de lo que puede ser esta parte de la unidad 5, del principio de unidad 5. Lo que quiero demostrar es que al momento de ser teórico no se puede realizar del todo este análisis ya directo del método experimental, ya que según las muestras, tiene que utilizarse en una empresa, lo cual nosotros, o por lo menos yo, no puedo darme la oportunidad de estar en una y recapitular datos directos de una empresa de moldeaje de acero, que es donde normalmente se están utilizando prensas hidráulicas, o también de alguna ensambladora. Bien, de este punto lo que vamos a hacer es dar unas cuantas ideas de cómo se está haciendo y de cómo nuestra investigación se está haciendo a favor de que la prensa hidráulica sí necesita cambios, ya que en el día de hoy, o más bien en hoy en día, no se tiene un buen mantenimiento de la maquinaria, ya que solamente se utiliza en procesos muy tardíos, o sea, se requiere una mejor eficiencia. Por lo tanto, al necesitar más tiempo para estar haciendo sus acciones, el mantenimiento puede ser un poco más complejo. Por eso es que propongo una idea de, de que el mantenimiento sea de una forma más apta, o sea, que no tarde tanto en el momento de estarla haciendo el mantenimiento, revisando cada cosa, o sea, que todo lo que tú estés viendo se pueda realizar de una forma más rápida. De ahí es también lo que pongo que es menos compleja de manejar. Bien, este, una cosa que también quiero como que idealizar es que un sistema operativo actualizado, o sea que si tú estás planteando mejorar el sistema de cómo se esté manejando la maquinaria, no tengas ningún problema más avanzado y que tengas que llamar a un técnico programador, porque eso es lo que luego llega a fallar con algunas variables de los objetos que tiene. Otra más es que es una figura más amigable, ya que normalmente todas las prensas hidráulicas llevan un diseño un poco más grande, si así lo quieren enseñar, y normalmente las que son más convencionales son muy pequeñas para su proceso, se puede decir, y ya las que son grandes pues necesitan mucho espacio. Por eso es que para una empresa grande tener una de estas máquinas se le hace un poco difícil, ya que el tamaño hace que no les ayuden mucho en cómo esté el espacio de la empresa, se puede decir. O sea, todo el terreno que tienen tendrían que utilizar un espacio mucho mayor y no un espacio pequeño. Este, otra cosa es que la mejorabilidad del material. En uno de los proyectos de investigación de uno de mis compañeros de la carrera, porque hemos estado hablando un poco de este tipo de proyectos y todo eso, hemos pues quedado en que si se utiliza un material que es fibra, microfibra de acero, la cual es muy resistente, pero muy resistente, o todavía está en experimento, así que no estamos diciendo que lo vamos a utilizar o cosas así, ya que, como repito, es un proceso teórico o hipotético, ya que no se puede realizar al momento por diversos factores que no podemos aplicar. Ok, otra cosa es el sistema de asistencia personal que te ayude en su funcionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si tú tienes un problema y no lo puedes hallar, una, un asistente personal
Ya puede ser que llames a la empresa directamente o que o la misma máquina tenga un proceso que te ayude a mejorar tu conocimiento sobre la máquina. Por ejemplo, como es la inteligencia artificial de los celulares, ya que no es una inteligencia artificial como tal, pero es un asistente personal. A eso es a lo que me quiero referir. Es hacer una IA, al final de cuentas, que es como se maneja en términos ya correspondientes, que te ayuda a hacer análisis de la maquinaria y que también te ayude a saber cómo va estando el proceso continuamente y que tú te sientas familiarizado con ese programa. O sea, que no que solamente lo utilices de forma obligatoria, sino que tú te sientas cómodo y que lo quieras utilizar. Y la reducción de energía, ya que estas máquinas gastan mucha energía y requieren un costo elevado de prestamiento de electricidad, ya que aquí en México por lo menos se gastaría mucha electricidad para utilizar por lo menos una de las maquinarias que les enseñé, que es una de estas. Si bien este tipo de modelo es muy grande ya para empresas mucho más grandes, perdón, también hay otras maquinarias que que no son precisamente de ese tamaño, pero son bastante grandes, que es a lo que voy, o sea, que gastan mucha energía al final de cuentas. Bien, partes importantes que podríamos cambiar en, en la figura, se puede decir. El hecho es el soporte. O sea, podemos hacer un soporte que, como estamos en un país sísmico, al final de cuentas, si no tenemos la precaución con esta maquinaria, se puede desbaratar. Hay que adaptarlo a nuestro país, supongo, si es que me lo quieren plantear así. Otra cosa, la plantilla es una placa o estructura usualmente de acero donde esencialmente se realiza el trabajo y la cual puede estar conectada a la prensa móvil o estacionaria. ¿A qué se refiere con prensa móvil o estacionaria? Es que tú al momento de estar haciendo una acción puedes moverla, pero eso solamente son en algunas prensas. Las estacionarias, como su nombre dice, solamente se quedan estáticas. Y este tipo de plantilla, lo que podríamos hacer es que al ser removible, como dice, este, podríamos hacer una que resista mucho más, ¿sí? Y que tenga las mismas características, que tenga la capacidad de calentamiento, por lo que requieren aislamientos. Aquí lo que podemos hacer es que no tenga que requerir un aislamiento, pero que sí pueda requerir, bueno, que sí pueda brindar ese calentamiento. La altura, como ya les había planteado, podemos cambiarla, al igual que la estructura, para que tenga una mejor forma de trabajar. Podemos utilizar a partir de ahora un motor eléctrico. Sé que sería un poco más gastoso al inicio, pero al final el plazo es que como la electricidad en estos momentos va a estar bastante avanzada ya cuando podamos plantear este proyecto a una forma más física en lugar de solamente de investigación, podríamos aplicarlo. Los controles, que es lo que les decía, que simplemente con la complejidad que a veces tienen estas máquinas, no se puede saber completamente cómo van a funcionar y cómo van a reaccionar a ciertas cosas. Por eso es que estoy planteando el hacer una IA para familiarizarte un poco más con la maquinaria y si en un futuro no quieres utilizar la IA, pues tú ya sabrías directamente qué es lo que tiene la máquina sin necesidad del análisis de la IA. A eso es a lo que me refiero. Me refiero más al uso universal, si así lo quieren ver,
de este tipo de maquinaria. Y bueno, aquí está otra de las maquinarias que le digo, que son al final de cuentas de tamaño grande. Y eso sí afecta mucho en cuanto el cómo se tiene que utilizar. Bien, según las características y tipos de usos de esta maquinaria, se puede utilizar de varias formas, que se pueden utilizar para empresas donde se realizan trabajos pesados, como es en la industria automotriz, que es como se les había planteado, y en la industria aeronáutica. Por eso es que también les había dicho del material de la microfibra de acero, que eso como al final de cuentas lo están utilizando mucho en la NASA como prototipo de las nuevas llantas que están haciendo para que no haya tanta diferencia en cuanto a la estabilidad del automóvil. Se podría plantear bien en una de estas maquinarias para hacer más fácil su trabajo en cuanto a la producción de aeronaves. Este, los estudios de Pascal al final de cuentas nos están diciendo que por una fuerza menor puedes aplicar una fuerza mayor. Ya lo había explicado anteriormente en la introducción de mi proyecto. No sé si lo haya podido leer, profesor, pero lo planteé prácticamente al hablar de cómo el primer creador de la prensa hidráulica aplicó bien sus estudios de Pascal y por lo tanto pudo recrear lo que él tanto quería, que en ese tiempo no pudo. Bien. Una de las desventajas que les estaba diciendo es de la velocidad. Hay que hacerla un poco más aerodinámica. Y eso se enfoca mucho en cómo es su diseño. O sea, qué tan rápido lo hace es la forma de su diseño. Otra cosa es que lo que le decía del equipo de alimentación automática, eso es lo que le estaba explicando sobre el consumo de energía. El choque después del tiempo inicial del proceso de punzón, ambas prensas hidráulicas y mecánicas sufren este problema, pero el sistema hidráulico también requiere un aislador de choque relacionado, que es todo lo que le he estado abarcando sobre la estructura, que se puede utilizar de una mejor forma ese tipo de estructuras. Se tendría que hacer un diseño bastante complejo, pero que al final de cuentas apoyaría mucho la gente que quiere una mejor respuesta ante estas máquinas y que requiere y necesita este tipo de cambios. No digo que no se estén haciendo ya en este momento, pero puede ser que si nosotros lo pudiéramos implementar, y digo pudiéramos porque esto, le repito, es algo realmente hipotético, ya que no tenemos la capacidad de hacerlo, no tenemos el material, no tenemos a personas que sepan sobre programación, que sepan sobre diseños realmente estáticos y que puedan funcionar. O sea, no tenemos en previsto un calculista estructural, ya que ellos manejan todo ese tipo de información, ya que por lo menos en mi caso voy en cuarto semestre de universidad y no puedo contactar a algún tipo de persona así. Así que, pues, este sería mi reporte sobre todo este tipo de análisis de cambios que se están ejemplando sobre este tipo de ideas para hacer de acuerdo a la estructura de la prensa hidráulica para un mejor uso. Este reporte simplemente es hipotético, como se lo repito y se lo he estado repitiendo y repitiendo, porque es hipotético, no se puede saber a ciencia cierta hasta qué punto esto puede llegar a funcionar. ¿Y cómo vamos a saber hasta qué punto va a ser funcional? Hasta que ya hagamos bien todo, que tengamos el tiempo suficiente y que tengamos a la gente que nos pueda ayudar y proporcionar una mejor opinión,
ya que en este caso soy solamente yo el que brinda la opinión y basándome en todo lo que he estado investigando, esto es lo que mejor le podríamos cambiar. Así que hasta aquí es mi reporte. Este tipo de máquina es muy compleja y por lo tanto este tipo de investigación es compleja, así que hay que tenerlo en cuenta. Y el análisis, al final de cuentas, es hipotético. No se puede saber a ciencia cierta, ya que los cálculos que tenemos que hacer son muy variados. También el tipo de clima que tendríamos que manejarlo, en qué tipo de clima se tiene que estar ensamblando y todo eso. Y pues esas son cosas que se van aplicando directamente en el experimento y esto solamente es una investigación al final de cuentas. Así que pues que tenga un buen día. Espero pueda ver de principio a fin este video y pues muchas gracias por su tiempo.